Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Es un programa que nos narra de temas muy, muy interesantes y relevantes, sobre todo para irnos descubriendo e ir descubriendo aquellos temas que el ser humano a veces ha tenido que dejar a un lado por temor o por prohibición. Y recuerden que estamos en una serie de programas que tienen que ver con un libro maravilloso que escribió un filósofo francés que se llama Los Grandes Iniciados. Este libro lo escribe Edward Shur y de él hemos tratado desde hace varios programas porque hemos platicado de estos personajes y de las biografías de cada uno de los que Edward Shur considera grandes iniciados. Recuerden que ya platicamos la historia de Rama, de Krishna, de Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón y hoy vamos a hablar de Jesús. Es precisamente uno de los personajes que Edward Shur considera que ha sido una base relevante en la necesidad del ser humano de conocer, de llegar al propósito de la vida de Jesús, qué es lo que viene a enseñar Jesús. ¿Qué panorama nos abre, igual que todos los demás grandes iniciados que él menciona, que vienen de alguna manera a enseñar al ser humano una visión diferente de lo que es la vida, de cuál es el objetivo de tener una vida y qué es lo que debe de ir descubriendo el ser humano dentro de sí mismo, que es su propio pensamiento y cómo puede explorar ese pensamiento a través, como decía Platón, de preguntas específicas en donde te hace ir a indagar en ti mismo qué pensaría respecto a una situación. Pues bien, hemos llegado a lo que es la historia de Jesús. Y Jesús, como todos sabemos, pues es ahora sí que un personaje que dentro de la religión católica, pues es sumamente importante. Porque, bueno, pues es la piedra fundamental donde está situada la filosofía y la religión, pues, para ser parecidos a este personaje que se llama Jesús. Jesús de Nazaret, pues sí, es un predicador judío, fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores consideran el Hijo de Dios. Y el nombre de Cristo significa en griego el ungido, y viene a ser un título equivalente al de la palabra hebrea Mesías. Y obvio, Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo. Su importancia estriba en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. Y este personaje, Jesús, es también reconocido en algunas otras religiones, por ejemplo en el Islam, donde es conocido por el nombre de Isa, lo que consideran también como uno de los profetas más importantes. Este personaje llamado Jesús o Jesucristo es el personaje que ha ejercido mayor influencia en la cultura occidental según la investigación que se ha hecho de este personaje, de quienes lo conocen y qué saben de él. Pues la mayor parte del mundo conoce a Jesucristo, saben su historia. Pero el tema de hoy realmente es qué o quién es Jesús y qué hizo. Y el nombre de Jesús, pues en la forma, digamos, latinizada del griego, Iosus, pues es realmente con el que se le va a conocer en el Nuevo Testamento. Cuando este testamento, bueno, fue escrito en griego,
Y realmente el nombre de Jesús deriva del hebreo, que es Yeshu, que en forma abreviada se dice Yeshua, que es la variante más extendida del nombre de Yehoshua, que significa Yahvé salva, y que designa asimismo a un personaje también conocido en el Antiguo Testamento como Josué, que fue lugarteniente y sucesor de Moisés. Entonces ya sabemos que a Jesús se le conoce en griego como Jesús, en hebreo como Yeshu o Yeshua, y que tiene que ver con el significado de Yahvé salva. Obviamente es 100% reconocido este personaje como judío. Y pues es interesante la historia de Jesús, porque si nosotros la narramos en pocas palabras y en poco tiempo, pues vamos a saber que existen varios evangelios que fueron escritos y redactados y que nos platican de la vida de Jesús. Obviamente estos evangelios son escritos por algunos de los, diríamos, primeros cristianos. Y por supuesto que nos empiezan a narrar las historias que sabemos, porque todos conocemos que los padres de Jesús son José y María, y que ellos se encontraban accidentalmente en Belén para inscribirse en un censo de población, cuando repentinamente vienen los dolores de parto para María y nace lo que conocemos como el niño Jesús. El relato evangélico rodea este nacimiento de Jesús en una serie de prodigios que forman parte de la fe cristiana, como la genealogía que le hace descender también de un personaje importante que es el rey David, personaje importantísimo para todos los judíos, y que de alguna manera cuando nosotros vamos a indagar, pues como que está muy forzada esta relación genealógica que se tiene con el rey David. Unos dicen que esta descendencia le proviene pues de María, y otros dicen que no, que de José. El asunto es que forzosamente tiene que ser pariente del rey David, aunque sea a grandes, así con muchísimas generaciones antes que él, con tal de que se le reconozca como el gran profeta que estaban esperando los judíos. Pero también otra historia que puede ser de los grandes prodigios que envuelven a este personaje llamado Jesús, pues está la virginidad de María. Acuérdense que la virginidad de María es importantísima en la religión. Es la anunciación del ángel Gabriel, quien viene a decirle a María que está embarazada y que ese bebé pues es el bebé de Dios. Pero también hay otro prodigio que nos narra este nacimiento, porque se dice que unos astrónomos de Oriente se enteran de que van a ser un niño especial, muy muy especial, que trae un mensaje de Dios, y que estos astrónomos de Oriente tienen que ir a reconocer para ayudarlo en sus estudios y en su conocimiento. Y bueno, finalmente estos cuatro astrónomos son avisados de este gran acontecimiento a través de lo que pueden observar ellos en el cielo. Diríamos grandes astrólogos que se dan cuenta que muy pronto nacerá un pequeño y que ellos tienen que ir a reconocerlo. Bueno, todos estos prodigios que encierran el nacimiento del niño Jesús, pues son una serie de historias maravillosas que de hecho cuando conocemos un poco de mitología nos damos cuenta que muchas de estas historias están repetidas en otros acontecimientos, en otros nacimientos, como lo hemos visto aquí en el programa con el nacimiento de Abraham, que también salió y se hizo o se observó un cometa durante mucho tiempo, y luego, bueno, todas estas historias de la Anunciación, en donde hemos visto que otras mujeres también son avisadas por, digamos, entes celestiales de que van a ser madres de un pequeño hijo, que es el Hijo de Dios. Y entonces, bueno, esto del nacimiento del niño Jesús, pues es lo más maravilloso que puede existir dentro de todas las mitologías, porque se unen para crearnos y para recordarnos, aunque no nos demos cuenta, de todas las historias que ya se habían contado en el pasado. Pues así es realmente la historia de este pequeño que nace. Y diríamos, bueno, pues sí, la civilización cristiana pues tiene que fijar cuándo nació este niño. Y pues ese es un lío también, porque
el supuesto nacimiento pues dio, de acuerdo a las investigaciones, pues resulta que fueron 4 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, realmente pues teníamos que agregarle 4 años más a Jesús, porque la cuenta, de acuerdo a lo que se ha investigado, pues debió de haber sido en el nacimiento en el año 4 antes de Cristo. Y esto se descubre precisamente porque hablan de Herodes y de la persecución de los niños de parte de Herodes, y pues resulta que para que esto haya sucedido, pues tiene que haber nacido el niño Jesús 4 años antes de lo que se ha dicho, porque Herodes muere muy poco después. Y entonces si Herodes persigue a todos estos niños que acaban de nacer, o que tienen cuando mucho 2 años, pues resulta que entonces tendría el niño Jesús que haber nacido 4 años antes. También se dice que pues Jesús nació en una familia muy humilde, y que debido a ciertos problemas que hubo, se tuvieron que ir a refugiar en Egipto. Y bueno, pues todas estas historias que traen narraciones muy similares a otros eventos que también nos cuenta la historia en el Antiguo Testamento o la mitología, pues ya habían sucedido. Y bueno, pues se dice que ya que Jesús crece, más o menos a los 30 años, pues Jesucristo empieza una actividad pública incorporándose a las predicaciones de un personaje que se dice que era su primo, que es Juan el Bautista. Entonces nosotros tenemos mucha historia de lo que fue el niño cuando nace y todo lo que sucede, y cómo le avisan a la Virgen, y cómo lo bautizan, y cómo le hacen la circuncisión, y tenemos historias de cuando era niño y luego de cuando llega al templo, y luego se pierde toda la historia de Jesús. Digamos, no sabemos qué hizo en muchos años. Aquí hemos platicado que en todos esos años, pues seguramente Jesús se fue a estudiar con estos magos o reyes o astrónomos de Oriente, que llegaron como a observarlo, a reconocerlo y a becarlo. Y entonces, bueno, sabemos que seguramente se fue a estudiar a todos esos lugares de donde venían estos magos o estos astrónomos. Uno sabemos que venía de la India, otro venía de lo que ahora conocemos como, pues seguramente Amán, esos lugares de Jordania, por ahí por Petra, y otro venía precisamente de lo que ahora conocemos como Irak o Irán. Y bueno, todos ellos deciden becar a este jovencito para que se vaya a estudiar las diferentes filosofías que ellos conocían a la perfección. Entre ellos sabemos que estudió el budismo, el krishnaísmo, y todas las historias y narraciones nos hablan de que también Jesús, pues obviamente al ser judío, pues se conocía perfectamente la ley judía, la ley de Moisés, y bueno, pues veríamos que era un hombre muy culto. Y fue precisamente a los 33 años, o a los 30 años, perdón, cuando empieza a hacerse pública la vida de Jesús. Y el primer contacto que tenemos ya de un Jesús grande, pues es cuando empieza a incorporarse con las historias y los grupos que tenía su primo, que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista pues era un personaje que andaba predicando la palabra de Dios y tratando de que la gente entendiera otras cosas aparte de las que se establecían en las iglesias o en todas las filosofías de ese tiempo. Y bueno, pues Jesús, al escuchar los sermones de Juan el Bautista, pues también queda muy convencido de lo que Juan el Bautista está predicando, y entonces Jesús decide bautizarse en el río Jordán, y Juan es precisamente quien lo bautiza dentro de esa filosofía, y de hecho Juan lo reconoce y lo señala como la encarnación del Mesías prometido por Dios. Y entonces, bueno, pues Juan le da ese lugar importante. Obviamente que con el tiempo, pues Juan el Bautista tiene muchos problemas. Recordarán que Juan el Bautista es pues perseguido porque Juan no está de acuerdo con la situación moral que guarda Herodías, que es una mujer que ya está casada, que tiene una hija,
y bueno, pues resulta que le importa un comino estar casada y se casa con Herodes Antipas, el hijo, Herodes el hijo. Y obviamente Herodes es el sucesor del rey Herodes. Y bueno, pues resulta que Juan el Bautista empieza a decir que no es correcto lo que se hace, que no es posible que tengan tan mala conducta moral. Y obviamente Herodes Antipas pues es detenido, luego decapitado, y bueno, pues le echan la culpa a Salomé. Salomé era la hija de Herodías, y resulta que, bueno, sabrán todo este cuento, ¿no? De que Salomé era muy bella y que estaba enamorada de Juan el Bautista, y al final, pues como Juan el Bautista no le hace caso, ella se enoja y le pide la cabeza a Herodes Antipas, la cabeza de Juan el Bautista, y es así como acaban decapitando a Juan el Bautista, y en su lugar se va a quedar precisamente Jesucristo. Esto fue tras el bautismo, y se dice que después de que Juan el Bautista le hace la ceremonia a Jesús el Cristo en el río Jordán, pues Jesús se retira 40 días en el desierto, y Jesucristo después de esos 40 días comenzó su predicación. Se dice que se dirigió fundamentalmente a las masas populares, entre las cuales reclutó un grupo de fieles adeptos, que se dice que son los 12 apóstoles, aunque realmente eran muchísimos más, con los que empieza a recorrer toda Palestina y predicaba una revisión de lo que era la religión judía, basada en el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la esperanza de la vida eterna. Y bueno, pues se conoce el sermón de la montaña como algo de lo más bello que él pudo haber dicho. Y bueno, se dice que él hablaba pues de una manera que hipnotizaba a toda la gente. Entonces su mensaje era escuchado precisamente por esta gente que pues de alguna manera no tenía muchos bienes materiales, necesitaba una esperanza, querían creer en algo que les ayudara. Y pues Jesús se dedicó a predicar con estas personas. La enseñanza de Jesús era sencilla y era poética, y estaba muy salpicada de lo que nosotros conocemos como parábolas, anunciando un futuro de salvación para los humildes. Y bueno, pues obvio, los humildes encuentran en él a alguien a quien seguir, y pues empieza a tener pues mucha gente que lo admire y que quiere escuchar algo de su plática. Por supuesto que su popularidad empieza a crecer, y bueno, empiezan a correr las noticias de que él es un ser milagroso, y le atribuían pues una cantidad de eventos importantes que él iba haciendo con todos sus seguidores. Y por supuesto que digamos, estos milagros pues de alguna manera eran considerados como las pruebas de los poderes sobrenaturales de Jesucristo. La popularidad de Jesús empieza a crecer, y bueno, esto también le va a ayudar a empezar a acusar directamente a los fariseos de una gran hipocresía. Y estos empiezan a preocuparse, los fariseos empiezan a preocuparse porque la gente pues empieza a creer demasiado en este Jesús, y bueno, pues los sacerdotes y las autoridades judías no les empieza a encantar que este personaje esté como alterando la paz que ya se había logrado, y que la gente pues empieza a exigir más y más y más. Bueno, pues debido a esto, a que empieza a alterar la paz, la gente exigía, pues Jesús fue denunciado ante el gobernador romano, llamado Poncio Pilato, por haberse proclamado públicamente como un Mesías y rey de los judíos. Obvio, esto no les gustó para nada, y empieza un conflicto terrible. Es un conflicto relacionado con la política, pero a la vez es un conflicto relacionado con la fe y con las estructuras religiosas tradicionales del judaísmo. Y bueno, pues esto empieza a elevar la calma que se tenía entre lo que sería la Roma, que había invadido y conquistado todos esos lugares, los judíos que pues querían una paz y que se habían aliado con los romanos para encontrar esa paz. Y bueno, todo empieza a ser un poco contradictorio, porque Jesús empieza a proclamarse como rey
de los judíos, y eso pues no empieza a gustarle a nadie, ni a los romanos ni a los propios judíos. Sin embargo, no se entendió a qué se refería Jesús al proclamarse rey de los judíos. Diríamos que era una forma metafórica de decir que lo que quería enseñar es que era el reino de Dios. Y bueno, pues obviamente los poderes políticos constituidos entre la alianza que se había hecho con Roma y con el gobierno judío para pues que los romanos se quedaran ahí sin problema, pues empieza a alterarse y bueno, pues empiezan a observarlo con muchísima más tranquilidad para ver qué pueden hacer en contra de él. Obvio, Jesús se da cuenta de que pues muy poco tiempo le queda. Él ha predicado pues tal vez cuando mucho 3 años y pues sabe que las cosas no están bien. Y llegan los días en que se hacen las fiestas de Pascua para los judíos. Y bueno, pues Jesús se dirige a Jerusalén, donde a su entrada se dice que fue aclamado por una multitud y se dice que también expulsó a los mercaderes del templo. Pero bueno, aquí hay que conocer un poco de las tradiciones judías. El tiempo de Pascua, pues hay un domingo que se celebra con grandes ramas, se hacen grandes fogatas, y lo que estaba celebrando el pueblo pues era realmente el inicio de la Pascua. No es tanto que estuvieran esperando a Jesús, pero él así lo hizo ver, y por supuesto pues cuando llega al templo y expulsa a todos los mercaderes, bueno, pues también voltean a verlo y observan que está pues alterando mucho la paz que se tenía. Y se dice también que Jesús en esas fechas celebró la última cena. Puede ser que para despedirse, o puede ser, como les digo, sabiendo las tradiciones judías, pues que en esas fiestas de Pascua, el jueves que nosotros conocemos como santo, se hace una cena en donde se platica toda la historia de cómo los judíos salieron de Egipto y se reúnen en grupo para hacer esta remembranza. Pues era lo que realmente estaba haciendo Jesús, como una tradición muy judía. Bueno, todos sabemos que hace su última cena, así se le conoce. Sabe que lo van a ir a apresar, y exactamente mientras él estaba en el Monte de los Olivos, pues recuerden que la historia nos cuenta que debido a la traición de uno de ellos, que es Judas, pues indicó a los sacerdotes del Sanedrín el lugar idóneo donde estaba Jesús para poderlo capturar. Y bueno, pues es así en donde empieza lo que se llama y lo conocemos como la pasión de Cristo, que va a llevar a la muerte a Jesús tras sufrir múltiples penalidades. Y con ello daba a sus discípulos un ejemplo de sacrificio en defensa de su fe. Estos tenían que asimilar esta fe en donde se exponía el martirio en una época de grandes persecuciones. Obvio, todos sabemos que Jesús fue torturado por los romanos o por Pilato, quien sin embargo, pues Pilato prefirió dejar a la suerte a Jesús en manos de las autoridades religiosas judías, y estas pues decidieron atraparlo o no soltarlo, mejor dicho, y lo condenaron a la muerte por crucifixión. Obvio, la cruz, instrumento de suplicio usual de esa época, Jesús no fue el único que fue crucificado, era lo que se usaba, pues se convirtió en un símbolo después básico de la religión cristiana. La mayoría de las iglesias tienen un Cristo crucificado, sangriento y muy sufriente. Pues es así que todas estas historias que nosotros conocemos de la vida, de la historia y la pasión de Jesús, están contados en los evangelios. Los evangelios pues resulta que fueron escritos 40, 60 y hasta 100 años después de estos eventos. Entonces podemos decir que lo que está contado ahí pues puede ser cierto o no puede ser cierto, pero lo que sí es que pasó muchísimo tiempo para que los escribieran. Entonces tenemos que los evangelios mismos nos cuentan que Jesucristo, después de su muerte física, pues resucitó a los 3 días de su muerte. Y ese es el gran milagro que va a hacer que la iglesia tome este evento como lo más importante.
porque se dice que Jesús resucita a los 3 días de su muerte y se aparece diversas veces a sus discípulos, encomendándoles la difusión de la fe. Se dice que 40 días después, según un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, pues ascendió a los cielos, y bueno, pues ahí está sentado junto con Dios Padre. Y bueno, todas las historias que siguen hablan de este sacrificio que hace Jesús por los humanos y para que Dios pueda perdonar a todos los seres humanos, y también Él se sacrificó por amor. Entonces, bueno, todas estas historias que nos van narrando qué es lo que sucedió, pues resulta que están en los evangelios. Y los evangelios son 4 los más importantes, aunque hay muchísimos. Hay hasta algunos que se llaman los evangelios apócrifos, pero tenemos los evangelios de Mateo, de Lucas, de Juan y de Marcos. Entonces todas estas historias nos van narrando qué cosa hizo Jesús. Estos personajes que escriben los evangelios, pues varios de ellos eran además sus apóstoles. Sin embargo, con el tiempo hay otro personaje que va a escribir mucho de la vida de Jesús, pero muchísimo tiempo después, y que es Pablo. Y Pablo realmente es el que hace que el cristianismo pues dejara de ser simplemente una secta judía y que se transformara en una religión universal. Fue Pablo. Pablo ni siquiera conoció a Jesús, ¿ok? Y provoca que esta religión cristiana se expanda, pues ahora sí que más allá de los confines del Imperio Romano, hasta convertirse en el siglo 4 después de Cristo, 4 después de Cristo, en una religión, diríamos, oficial, gracias al emperador Constantino, que retoma todas estas historias y crea una religión para volver a unificar su gran imperio que se le estaba saliendo de las manos. Y es así que diríamos, bueno, pues a partir del siglo XV, con la era de tantas historias que se van uniendo pues en torno a la vida de Jesús, pues se empieza a difundir esta religión por el resto del mundo, siendo en nuestros días la religión más extendida o una de las más extendidas de la humanidad. Y obviamente esta misma religión con el tiempo, como todo, se va a dividir en varias iglesias, como la católica, la ortodoxa griega, y pues hay diversas iglesias protestantes que tienen que ver con el seguimiento de las historias de la vida de Jesús. Finalmente, el personaje importante es Jesús, y ahí es en donde tenemos mucho de qué hablar respecto a lo que es realmente Jesús. ¿Quién es este personaje? Lo que acabamos de platicar, pues es realmente lo que podríamos decir lo general, lo que todos sabemos, pero hay mucho más, muchísimo más que tendríamos que ir platicando respecto a la vida de Jesús. Y vamos a hacer una pequeña pausa para platicar de temas que a lo mejor no son tan conocidos, pero que vale la pena ir señalando como circunstancias que van girando en torno a la religión católica, a la vida de Jesús, a los eventos que van viendo los apóstoles, pero sobre todo a lo que Jesús vino a enseñar. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, amigos, no se vayan.
tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, is that lost on you? Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Hola, ¿qué tal amigos? Ya hemos regresado nuevamente a este programa que tiene como tema la vida de Jesús. Jesús de Nazaret, Joshua o Jesucristo como nosotros lo conocemos. Pero ahora quisiera que pudiéramos situarnos en aquella época, así como si pudiéramos trasladarnos en aquella época y nos diéramos cuenta qué era lo que pasaba en esos lugares en donde el pueblo judío se había establecido, porque recordarán que el pueblo judío pues es un estado que no tiene un territorio, que se había destruido su templo en el año 587 antes de Cristo, y que bueno, pues se sentían así como que si no tuvieran realmente la posibilidad de conformar su estado judío, de tener un territorio específico, siempre han tenido problemas, los expulsaban en todos los lugares, y ya que habían llegado a un lugar en donde pudieron haber hecho su templo, que ya lo tenían, pues había sido destruido en el 587 a.C., en tiempos de un personaje que se llama Nabucodonosor II. Ya habían pasado varias décadas sometidos, y sucesivamente habían estado sometidos, recuerden, a los babilonios, a los persas, a la dinastía de los Ptolemaicos, de los Ptolomeos en Egipto, y bueno, pues habían ido reduciendo, habían tenido conflictos de gravedad, y es exactamente, si nos pasamos ya al siglo II antes de Cristo, pues en donde se había tratado de que este pueblo fuera helenizado y pues que empezaran a obedecer a lo que serían diferentes reinados que invadían por todos lados. Y bueno, esto desencadena una rebelión terrible. Los romanos se hacen cargo de todos esos lugares, y bueno, la situación dentro del pueblo judío, pues que siempre ha sido complicada, en este tiempo estaba mucho más de lo que nos podemos imaginar. Por supuesto que estamos hablando de la época de Herodes el Grande o Herodes el Padre, en donde es nombrado rey de Judea, más o menos en la época en que va a nacer Jesús, pues es precisamente cuando estaba Herodes el Grande, rey de Judea, había sido nombrado rey de Judea por los romanos.
en el año 37 antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Y el reinado de Herodes, durante el cual pues había obtenido pues apoyo de parte de los romanos, apoyo de parte de los judíos, diríamos pues después de tantas batallas y de tantas rebeliones que había habido, pues empezaba a encontrar la paz. Sin embargo, los judíos pues no estaban contentos de que después de tantas dominaciones que habían tenido de varias culturas y de varios pueblos fuertes, pues hubieran caído ya en manos de los romanos. Bueno, sin embargo, así es como está la situación en el momento en que va a nacer Jesús. Es un periodo en el que Herodes pues es el personaje más importante. Sin embargo, dicen que Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Esto es lo extraño, o sea, ¿cómo vamos a decidir en qué año nace Jesús cuando estamos hablando de que Herodes el Grande pues persiguió a todos los niños pequeños y Jesús ya había nacido? Entonces diríamos el tiempo del nacimiento de Jesús es 4 años antes de su nacimiento, lo que nosotros lo colocaríamos en nuestra historia como 4 antes de Cristo, o sea, el año 4 antes de Cristo. Y bueno, pues es un periodo en el que se van a desarrollar, diríamos, nuevas historias, nuevos gobernantes, hay personajes que van a sobresalir en estas historias, pero diríamos que ya en el tiempo de Jesús, en el periodo que estamos tratando de ubicarnos, pues Jesús empieza a desarrollar su actividad en un territorio que se encuentra o que se llama Galilea. Y Galilea, bueno, pues va a ser el lugar en donde vamos a encontrar a Juan el Bautista y las historias de Jesús y todas esas caminatas que van haciendo de acuerdo a lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas. Y estas historias de los evangelistas pues es precisamente lo que nosotros vamos a tomar como hechos de lo que el Nuevo Testamento nos va contando relacionada con la vida de Jesús. Entonces, nosotros cuando queremos ubicar a Jesús en una época en que diríamos, esa sí es la época en que nació, pues entonces nos tenemos que ir al año 4 antes de Cristo, después de haber tenido tantos problemas los judíos de persecuciones y ya de estar más o menos en calma. ¿Por qué? Porque los romanos hacen un trato con los judíos y ponen a Herodes y como que todo empezaría ya a estar un poquitito mejor. Pero según las investigaciones históricas que han tratado de ir a entender en qué lugares estuvo Jesús, si Jesús existió, si no existió, pues la verdad es que igual que sucede con otros muchos personajes, pues no se han encontrado evidencias arqueológicas que permitan verificar la existencia de Jesús de Nazaret. Y la explicación principal que se da a este hecho es que Jesús no alcanzó mientras vivía una relevancia suficiente como para dejar constancia en fuentes arqueológicas su existencia. Y dado que no fue importante como líder político, pues no tomó esa relevancia que la historia necesita para haber dejado algún escrito y se considera como un sencillo predicador que andaba de un lugar a otro. Si bien los hallazgos de la arqueología pues no pueden ser dados como prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, pues sí confirman la historicidad de un gran número de personajes, lugares y acontecimientos descritos en las fuentes en la época en que se supone que nació Jesús. Y bueno, por otro lado, Jesús, como muchos destacados dirigentes religiosos y filósofos de la antigüedad, pues resulta que no escribió nada, o al menos no hay constancia alguna de que así haya sido. Y todas las fuentes para la investigación histórica de Jesús de Nazaret son, por lo tanto, textos escritos por otros autores. Y el más antiguo documento es precisamente el llamado Papiro P52, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan y que data, según los cálculos más extendidos, de una fecha muy reciente antes de la muerte de Jesús, dirían más o menos hacia el año 30.
Y bueno, los testimonios que se buscan siempre para dar fe a un evento, pues testimonios materiales referentes a la vida de Jesús, pues se van encontrando en fechas muy posteriores a la existencia de Jesús, muy posteriores a la muerte de Jesús, y la investigación filológica ha logrado reconstruir la historia de estos textos con un alto grado de probabilidad, lo que arroja como conclusión que los primeros textos sobre Jesús, que son algunas cartas de Pablo, pues son posteriores en unos 20 años a la fecha probable de la muerte de Jesús, y que las principales fuentes de información acerca de su vida, como son los evangelios, pues se redactaron en la segunda mitad del siglo I. Por lo tanto, existe un amplio consenso acerca de que la cronología de las fuentes que se tienen, pues es muy dudosa. Y hay testimonios acerca de que Jesús, pues en la última década, pues solamente pudo y tuvo la oportunidad de predicar solamente 3 años. Entonces se conoce que la historia que pudo haber tenido referente a lo que hizo Jesús, pues solamente fueron 3 años. Y eso porque los evangelistas que escribieron estas historias muchos años después solo narran que fueron 3 años. Y entonces dices, bueno, esta es una cosa que no se encuentra algún material para hacer una comprobación histórica o científica de la existencia de Jesús. Lo máximo que se puede decir es que predicó 3 años. Sin embargo, con esos 3 años ha bastado para que su filosofía y su pensamiento haya durado 2000 años. Entonces, ¿qué cosa pensaba este hombre? ¿Qué hacía este hombre? Y entonces empezamos a ver que Jesús de Nazaret, que se supone nació en el año 4 a.C., que la fecha no se puede determinar, pues resulta que lo vamos a ubicar como nos narra la historia que sabemos, que nació en Galilea, de Nazaret, aunque dicen que pudo haber nacido en Belén, que está en Judea, cerca de Jerusalén, pero que sus padres se llamaron José y María y que tuvo varios hermanos y hermanas, aunque no hay constancia de que estuviera casado y que se dice que probablemente era célibe, aunque tampoco hay ninguna fuente que lo afirme. Y cuando tenía aproximadamente 30 años, se hizo seguidor de un predicador conocido como Juan el Bautista, y cuando éste fue capturado por orden del tetrarca de Galilea, Antipas, pues entonces formó su propio grupo de seguidores. Y como predicador anduvo recorriendo varias localidades de Galilea, anunciando una inminente transformación que denominaba el reino de Dios. A eso se dedicó, a anunciar la transformación que se denominaba el reino de Dios. Él predicaba en arameo, aunque es muy probable que conociese también el hebreo, es una lengua litúrgica del judaísmo, tanto en sinagogas como en casas privadas y al aire libre se hablaba este idioma, el hebreo. Y entre sus seguidores se dice que había varias mujeres. Se dice que él desarrolló su predicación durante un tiempo pues muy corto, pero que con esto bastó para que la gente quedara impactada con lo que escuchaba. Durante su predicación alcanzó fama en la región como sanador y como exorcista, que eso es bien importante. Según su punto de vista, su actividad como, digamos, como el Hijo de Dios que venía a enseñarnos el reino de Dios, pues fue lo que más impactó en la sociedad. Sin embargo, a él se le consideraba que pues era muy, muy amigable, era una persona amable, que siempre estaba tratando de ayudar a todos y que era el amigo de prostitutas, de gente pobre, de gente enferma, de gente desposeída, de gente que estaba endemoniada y que los ayudaba a hacer un exorcismo. Y pues entonces, obvio, se le tenía como cierto miedo y la gente
pues trataba de no acercarse mucho a él porque se unía con gente pues muy rara. Entonces se dice que su misma familia lo veía como enajenado. Él, al acercarse con tanta gente tan extraña, pues se dice que lo que provocaba que la gente se acercara porque él daba, digamos, mucha compasión, comprendía a la gente que sufría. Y se dice que la única vez que habló de su personalidad se autodefinió como manso y humilde de corazón, pero rechazó ser llamado bueno porque solo Dios es bueno. Y la presencia de Jesús generaba en sus discípulos una alegría liberadora. Los compañeros siempre estaban dispuestos a ayudarle en lo que él pidiera, en lo que él decidiera, y por supuesto la gente, pues al verlo tan feliz, tan alegre, tan compasivo, pues la gente quería pertenecer a su grupo. Se dice que él tenía a muchos seguidores. Él fue escogiéndolos. Él fue un personaje que observaba mucho a la gente, platicaba mucho con ellos, y bueno, él va eligiendo, por supuesto, a los que nosotros vamos a llamar como los apóstoles. Y esto es importante porque cuando vamos a ver que la mayoría nos dice, bueno, la historia nos dice que él nació en Belén, pues resulta que no, que se dice que probablemente nació en Nazaret, que es en Galilea. Por eso se le llamaba Jesús de Nazaret. En la antigüedad pues se solía expresar de dónde era, como si fuera un apellido, el lugar de nacimiento de la persona, y él se conocía como Jesús de Nazaret. Sin embargo, todos sabemos que los evangelios nos dicen que Jesús nació en Belén. Esta es otra de las grandes cosas que siempre vamos a tener que verificar, porque pues obvio, la Biblia nos dice que él nació en Belén, aunque pues este lugar de nacimiento es comúnmente aceptado por la tradición cristiana. Los investigadores actuales han puesto de relieve que los relatos de Mateo y Lucas están elaborados con temas de la tradición davídica y contienen varios elementos históricamente poco fiables y muestran una clara intención de demostrar que Jesús era el Mesías y que según debía nacer en Belén. Por eso lo forzan a que se diga que él nació en Belén. Y bueno, son muchos los críticos actuales que consideran que la historia del nacimiento de Jesús en Belén es una adición posterior de los autores de estos evangelios y no se corresponde con la realidad histórica. Sin embargo, pues sabemos que otros autores, la mayoría de ellos católicos, entienden que no hay razones para dudar de la veracidad histórica de Mateo y de Lucas en lo referente a este punto. Entonces dicen nació en Belén y ahí se queda, ¿no? Aunque recordemos que Nazaret es citada 12 veces en los evangelios y las investigaciones arqueológicas indican que el pueblo fue continuamente ocupado desde el siglo VII antes de nuestra era, y que Nazaret no es mencionada por historiadores o geógrafos de los primeros siglos de nuestra era. Y resulta que Nazaret dicen que era un lugar insignificante, situado en los montes de la Baja Galilea, un pueblo tan oscuro que nunca lo menciona el Antiguo Testamento. Josefo Filón, que es un historiador, dice que realmente nunca se menciona tampoco este lugar de Nazaret. La llaman la ciudad oscura, aunque en realidad es una aldea, o era una aldea muy pobre, muy pequeña, en donde pues no tenía ninguna relevancia ni importancia, y que pues se duda que haya nacido en ese lugar. El nombre de nazarenos es dado a los cristianos palestinenses del siglo I y era sin duda despectivo, y en tal sentido el nombre de Jesús se acompañó con el título de Nazaret, que quiere decir un lugar oscuro que en nada lo favorecía. Entonces, bueno, pues obvio, por eso le cambiaron el lugar de nacimiento y lo pusieron que era en Belén. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo las historias cristianas pues se van acomodando de acuerdo a la conveniencia de que sea un personaje mucho más importante y más relevante.
Las fuentes cristianas pues a veces no ofrecen una cronología absoluta de los acontecimientos de la vida de Jesús y pues nos dicen solamente que los comienzos de la actividad de Juan el Bautista fue en el año 15 del reinado de Tiberio, que posiblemente pueda interpretarse como equivalente a uno de esos años, el año 27, 28, 30 o 32 de la era de Jesús. Entonces es el único lugar en donde se podría decir, a partir de aquí podemos considerar una fecha importante. Pero bueno, eso a lo mejor pasa desapercibido cuando nosotros vamos ya a observar cuál es la obra de Jesús. Recordemos que los orígenes familiares son muy importantes para hacerlo como un Mesías, como alguien que vale la pena recordar o que debía de tener un puesto digno dentro de los judíos. Y todos sabemos que sobre la familia de Jesús, pues todos los evangelios están de acuerdo en que el nombre de su madre es María y el de su padre es José. Si bien dos de los evangelios, el de Mateo y de Lucas, contienen relatos diferentes entre sí acerca de la concepción milagrosa de Jesús por obra del Espíritu Santo, según esos relatos, José no habría sido, obvio, el verdadero padre de Jesús, digamos solo su padre adoptivo, por ser el esposo de María. Y la mayoría de los investigadores creen que estos relatos son bastante tardíos. No se mencionan en los evangelios de Marcos y de Juan, y existen indicios que permiten sospechar que en tiempos de Jesús, este era conocido como el hijo de José. Se dice que Jesús también tuvo una familia normal, es decir, papá, mamá y hermanos. Los hermanos de Jesús son mencionados en varias ocasiones en los evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento. Se mencionan los nombres de los 4 hermanos varones de Jesús, que son Jacob o Santiago, José, Judas y Simón. Y se indica también la existencia de 2 hermanas. Numerosas fuentes indican la ascendencia davídica de Jesús a través de José, pero entonces empezamos con problemas. Acuérdense que para que sea un personaje importante, digno de reconocerse, pues tenía que provenir directamente de la genealogía de David. Y dicen que José era el que era pariente del rey David. Y entonces dices, pero ¿cómo si José no era su papá, era su papá adoptivo? Y bueno, luego lo cambian. Dicen, no, es que era María la que provenía directamente del rey David. Y bueno, el caso es que se le quiere dar un origen davídico porque era necesario. Estaba como en los primeros años del cristianismo, pues esto era básico para reconocer que era un personaje. Y bueno, los críticos no están de acuerdo, dicen que esto es pues algo que no se puede comprobar tampoco, no es un dato cierto, pero pues ahí se queda esta adición al evangelio que se dice que se realizó muchos años después del nacimiento de Jesús y era pues imposible. Las genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y Lucas pues son diferentes entre sí, aunque ambas vinculan a José como el padre legal de Jesús o padre adoptivo con la estirpe de David. Pero bueno, pues eso es lo de menos, ¿no? Mientras las historias sigan diciendo que es hijo de Dios, pues no importa si es de David o de quién, es el hijo de Dios. Pero bueno, otros datos de la religión nos dicen que la actividad de Jesús se inscribió en el marco de la religiosidad judía. De las fuentes se infiere que en general cumplió los preceptos de la ley mosaica, es decir, cumplió con todos los requisitos religiosos de los judíos y participó en las creencias comunes del judaísmo y bueno, hizo todo lo relacionado con los, digamos, los rituales necesarios. Es más, dicen los investigadores que están de acuerdo que la lengua materna de Jesús fue el arameo. Aunque los evangelios están escritos en griego, pues contienen frecuentes expresiones en arameo y la mayor parte de ellas atribuidas a Jesús. Además, el arameo era la lengua habitual de los judíos de Galilea y seguramente el arameo hablado en Galilea era una variante dialectal reconocible, como lo atestigua el hecho de que Pedro sea reconocido por su acento en Jerusalén.
Y bueno, la actividad de Jesús es importantísima porque, como sabemos, no se conoce con certeza cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús. Los evangelios mencionan una sola fiesta de Pascua que él celebró con sus amigos o con sus apóstoles y durante la cual ya sabemos que fue detenido y luego fue crucificado, y esto parece surgir de que su vida pública duró solamente un año. En el Evangelio de Juan se dice que tuvo 3 fiestas con sus apóstoles y que estas 3 celebraciones las hizo Jesús en Jerusalén con todos los apóstoles, y sin embargo, pues nosotros nada más tenemos la historia de esa última cena que celebra Jesús con sus apóstoles y que después todos sabemos que es apresado y después crucificado. Algo importante que tiene que ver con la predicación que hace Jesús en su vida, las fuentes nos dicen que Jesús predicó de forma itinerante, es decir, caminaba de un lugar a otro, no estaba en una zona específica, sino que él era como ambulante. Y se dice que él predica en lo que hoy conocemos como Palestina y en las aldeas que bordeaban el lago de Genesaret. Sus seguidores fueron principalmente de extracción campesina y le acompañaron también varias mujeres, lo cual resulta inusual en el contexto de los movimientos religiosos del judaísmo. Se dice que escogió a 12 apóstoles o enviados, posiblemente en representación de las 12 tribus de Israel. Ni los nombres de los apóstoles ni los relatos de cómo se unieron a Jesús coinciden en todos los evangelios, pero todos concuerdan en que eran 12 sus seguidores. La crítica es prácticamente unánime en considerar que el núcleo de la predicación de Jesús era el anuncio del reino de Dios. Sin embargo, existen importantes discrepancias a la hora de interpretar qué significa esta expresión en el contexto de la predicación de Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? Ya que el reino de Dios se anuncia como algo inminente. Es decir, la predicación de Jesús se inserta en el contexto de la literatura apocalíptica del judaísmo, en la que existe la esperanza de una próxima intervención de Dios en los asuntos humanos. Y para entrar en el reino de Dios que Jesús profetiza, es necesario una transformación interior que alcanza todos los ámbitos de la existencia humana. Así, quien no se hace como un niño no entrará en el reino, y el perdón es condición para un culto eficaz. Es así que Jesús describe el reino de Dios utilizando parábolas, en muchas de las cuales aparece un contraste entre un inicio pequeño e insignificante y un final espléndido, un padre generoso y unos invitados al banquete ocupados y desagradecidos. Hay un rey compasivo, un siervo sin piedad, un viñador confiado y unos arrendatarios infieles, y entonces todas estas parábolas van haciendo que la gente que lo escucha pues vaya entendiendo que lo que se tiene que hacer es cambiar el interior, que se tiene que perdonar uno mismo, que tiene que perdonar al otro, que tiene que hacer una transformación tan fuerte y tan interna que bueno, ahora lo sabríamos a la perfección, que lo que tenemos que hacer es irnos hacia adentro, a observarnos, a sentir qué es lo que está sucediendo en mis emociones y en mis pensamientos y poder transmutar todo lo que me hace daño en cosas positivas. Obvio, cuando nosotros vemos todas las explicaciones que nos dan los evangelistas y los que interpretan todas las palabras de Dios, pues todo va a ser de acuerdo a la necesidad de cada persona que lo lea o que lo quiera entender. Hay bastante consenso entre los especialistas en cuanto a que la predicación de Jesús iba dirigida en exclusiva al pueblo de Israel. Y entonces empieza a decir, bueno, ¿cómo al pueblo de Israel? Sí, según Mateo así era. Él
Mateo escribe lo siguiente. Dice que Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, mi mensaje va a todos los judíos. Entre los historiadores que no han aceptado esta exclusividad judía se encuentra un personaje que se llama Renan, quien se expresa de esta polémica y dice: pues sí, Jesús era un revolucionario del más alto grado, pero sí convoca a todos los hombres a un culto basado únicamente en la condición de hijos de Dios y proclama los derechos del hombre, no los derechos del judío, sino del hombre en general. La religión del hombre no es la religión del judío, es la liberación del hombre y no solamente la liberación del judío. O sea, Renan dice que Jesús iba dirigido a todos los seres humanos, no solamente a los judíos. Y el asunto es que la filosofía de Jesús pues sí tenía mucho que ver con esa capacidad de someternos a una autoobservación y transformarnos. Entonces, se dice que Jesús realiza muchísimos milagros. Los milagros de Jesús, pues, son varias páginas las que tendríamos que ir a explicar, pero bueno, hay muchas historias, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en donde se presenta a Jesús como hacedor de milagros y también destaca esta faceta de su actividad, el testimonio de un personaje que se llama Flaviano, donde se indica que llevó a cabo hechos sorprendentes, aunque no puede asegurarse de que no se trate de una interpolarización cristiana posterior. Y bueno, las investigaciones actuales pues no conceden mucha credibilidad histórica a estos grandes milagros que hizo Jesús. Sin embargo, bueno, pues tenemos que platicar de algunos de ellos que son increíblemente hermosos. Por ejemplo, Jesús fue considerado como capaz de curar enfermedades y de exorcizar a los demonios, lo que se puede interpretar a la luz de las creencias populares de la Palestina de ese siglo, del siglo I, pero Marcos nos ofrece numerosos testimonios de este tipo de actividad y a lo mejor parecería improbable que estos testimonios se pudieran creer, porque nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del ciego al que le devuelve la vista. También podríamos hablar de cómo le regresa la vida a Lázaro, o de cómo curó a una mujer que tenía un sangrado espantoso y no podía detener su sangrado, y pues con el solo hecho de que la mujer tocara la ropa de Jesús, pues la mujer se sanó. También tenemos la historia de cómo sanó la fiebre de la suegra de Pedro en la casa de Cafarnaúm, tomándole solamente de la mano. Pero también recordaremos que sanó a un leproso, a un galileo, mediante la palabra y el contacto con su mano. Recuerden que también sanó a un paralítico que le fue presentado en una camilla y que al que le había perdonado sus pecados y le ordenó que se levantara y se fuera a su casa, y así fue. Pero también sanó a un hombre con la mano seca en sábado en una sinagoga mediante la palabra. Y se hace mucha mención de que fue en sábado porque él estaba violando una de las leyes judías, que es el sábado se le dedica a la oración, no al trabajo ni a hacer milagros. Y él aún así trabajaba los sábados. Pero bueno, se dice que otro milagro fue cuando sanó a un sordomudo, y dice que con el simple hecho de haber escupido en el oído de este señor y de tocarle la oreja, pues simplemente se alivió de su sordera y empezó a escuchar todo perfecto. También recuerden que sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó. También sanó a distancia al criado del centurión de Cafarnaúm, y sanó a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse mediante la palabra y la imposición de las manos. Y esta curación tuvo lugar también en sábado y en una sinagoga, imagínense.
Luego sanó a un hidrópico en sábado también en casa de uno de los principales fariseos. Y luego, bueno, pues se le presentaron 10 leprosos que le dijeron, si es que de veras eres quien dices ser, pues venimos a que nos sanes. Estos leprosos lo alcanzaron en el camino a Jerusalén y Jesús los curó mediante la palabra. Luego sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo en Jerusalén, también en sábado, y luego sanó a un ciego de nacimiento untándolo de lodo y saliva, tras lo cual le ordenó lavarse en la piscina de Siloé y empezó a ver. Y bueno, tenemos una serie de exorcismos que también hizo. En los evangelios canónicos aparecen 5 relatos de expulsiones de espíritus impuros realizados por Jesús. Está la explicación de cómo expulsó a un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Luego expulsó a otro demonio en la región de Gerasa. También expulsó a otro que poseía a la hija de una mujer en Sirofenicia. Y expulsó a otro demonio que atormentaba a un epiléptico. Y al final expulsó a un demonio que era mudo. O sea, el demonio era mudo. Y bueno, también tenemos las historias de las resurrecciones, porque dicen que le llevaron a una niña que había muerto, que solo tenía 12 años, era la hija de Jairo. Y bueno, Jesús afirmó que la niña no estaba muerta, solo estaba dormida. También resucitó al hijo de la viuda de Naín, y todos sabemos, resucitó a Lázaro de Betania. Todos estos prodigios de tipo extraño, en los que se pone de manifiesto la obediencia de las fuerzas naturales, como el mar y el viento, a su propia autoridad, pues le hacían parecer un personaje que realmente tenía unos poderes extraños y que también podía hablar con la naturaleza, porque tenemos también la historia de cuando Jesús ordenó a la tempestad que se calmara y esta tempestad lo obedeció. También recordemos cuando Jesús caminó sobre las aguas y bueno, son actos extrañísimos que se aseguran existieron. Y bueno, también tenemos 3 signos extraordinarios que tienen un sentido acusadamente simbólico, como la multiplicación de los panes y de los peces. Diríamos que es uno de los milagros de Jesús que es registrado por todos los evangelios, o sea, ningún evangelio deja de platicar esta historia. Luego también tenemos una pesca milagrosa en donde echan la red porque la han echado varias veces y no sale ni un pez, y cuando él les dice, no, es que ahorita es el momento de que lancen la red al mar, pues resulta que cuando sacan la red está llena de peces. Y luego también tenemos la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Y bueno, pues estas historias son realmente fabulosas, aunque en ese tiempo que ya tenía bastantes enemigos, los fariseos en especial, atribuyeron a que Jesús estaba confabulado con Belcebú y que este poder de expulsar a los demonios pues era realmente un asunto en donde su confabulación de Belcebú era superior a cualquier cosa que pudiera unirlo con Dios, como ven. Y bueno, según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores, e incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito a los demonios simplemente al mencionar el nombre de Jesús. Entonces vemos que Jesús pues es un revolucionario, es un erudito en muchísimos temas, es un sanador, y bueno, pues entre todos los estudiosos de Jesús se dice que su tema o su secreto pues realmente era mesiánico. Todos sabemos cómo muere Jesús. La mayoría de las fuentes hacen referencia a que la muerte de Jesús concuerda en que murió crucificado por orden del entonces prefecto romano de Judea, Poncio Pilato, y que la orden de ejecución de Jesús partió de la autoridad romana. Lo que se confirma que hubo una unión
una confabulación entre judíos y romanos, pero bueno, los judíos, las autoridades judías lo que querían es que muriera, a como diera lugar Jesús, porque les estaba estorbando, y los romanos, con tal de no tener problemas con los judíos, pues aceptaron que fuera muerto de la manera como se acostumbraba, crucificado. Entonces nosotros encontramos la historia de Jesús de muchas maneras de platicar. Sin embargo, cuando nosotros analizamos que es considerado como uno de los grandes iniciados, es seguramente porque su filosofía y su pensamiento pues han durado 2000 años. Entonces, cualquier pensamiento y cualquier filosofía que dura 2000 años es porque el personaje llegó en tan solo 3 años a la profundidad de todos los hombres, o cuando menos de los hombres que han escuchado los evangelios, y cuando los profundizas te quedas impactada con lo que se está diciendo. Que no hay que olvidar que los evangelios fueron escritos muchísimos años después de que Jesús murió. Pero bueno, vamos a dar fin a este tema del día de hoy, porque pues la verdad nos faltarían como 10 programas también para hablar de Jesús, y con más, digamos, detenimiento en lo que él profundiza en su pensamiento y que es escrito en sus evangelios. Pero esto lo vamos a dejar para otra época, porque pues ya nos ha llegado el tiempo, y yo les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado, se hayan conectado a este canal, y pues dentro de 8 días pues hablaremos de Jesús y sus apóstoles, y cómo Leonardo da Vinci le da tanta importancia a esta última cena y cómo es que la pinta. Vamos a platicar en 8 días de este tema maravilloso. Muchas gracias, amigos, por escucharnos, y muy buenas noches. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.